No, y además la gente de edad no debe estar incómoda. Exacto, esos achaques después llegan, dolores. Los achaques llegan. Oye, los retorcimientos que tú haces cuando tienes 20 comienzan a salirte a los 60. Y cuidado si no antes. Y cuidado si antes. Mis hermanos, un placer verlos. Un placer. Déjame comenzar a saludar gente aquí. Voy a saludar aquí a Reinaldo, que debe andar por ahí, a Dulce. Un placer, a Arolis, a mi esposa Odette, a Shannon, a Rodolfo, con quien ya conversé ahora hace un momento. Así que bienvenidos, un placer. Miren, la semana pasada nosotros vimos, gracias Dulce, muchas gracias. A Cani Lizardo también le damos la bienvenida, que se acaba de unir. Un placer. La semana pasada estuvimos repasando los 10 mandamientos, tal y como Dios los dio en el Sinaí. Recuerden que lo que la gente vio y escuchó, o sea, el pueblo de Israel no vio una figura de Dios, vio la nube negra, los truenos, los escuchó, vio los relámpagos, y más que eso, la gente del Facebook también, bienvenidos, un placer. Entonces el pueblo de Israel vio todo eso y escuchó la voz de Dios diciendo cada uno de los 10 mandamientos. Y el pueblo quedó aterrorizado, quedó tan aterrorizado que le dijo a Moisés, mira, nosotros no queremos escuchar más a Dios hablar. Habla tú con Dios y entonces lo que Dios te diga, tú no lo dices a nosotros. Porque ellos no querían seguir escuchando. Terror, era un pánico absoluto lo que tenían. Ojalá que ese terror se hubiese convertido en temor. Temor es reverencia, respeto, obediencia. Y eso hubiese augurado mejores tiempos para la relación de pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, hoy continuamos con la segunda parte del capítulo sobre la ley dada a Israel. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien había de comunicarlos al pueblo. La primera de estas leyes se refería a los siervos. En los tiempos antiguos, algunas veces los criminales eran vendidos como esclavos por los jueces. En algunos casos, los deudores eran vendidos por sus acreedores. Y la pobreza obligaba a algunas personas a venderse a sí mismas o a sus hijos. Pero en un hebreo no se podía vender como esclavo por toda la vida. El término de su servicio se limitaba a 6 años. En el 7º año había de ser puesto en libertad. Cada 7 años la tierra entraba en reposo. Las deudas que a los 7 años no se saldaban las deudas. Los siervos eran dejados en libertad. O sea, era una cosa maravillosa. Y cada 50 años entonces, la tierra que se habían vendido volvían otra vez a la propiedad de sus dueños originales, de tal manera que nadie se quedara completamente en la calle. Seguimos. El robo de hombres, el homicidio intencional y la rebelión contra la autoridad de los padres habían de castigarse con la muerte. Era permitido tener esclavos de origen no israelita, pero la vida y las personas de ellos se protegían con todo rigor. El matador de un esclavo debía ser castigado, y cuando el esclavo sufría algún perjuicio a manos de su amo, aunque no fuera más que la pérdida de un diente, tenía derecho a la libertad. Los israelitas mismos habían sido siervos poco antes, y ahora que iban a tener siervos, debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. El recuerdo de su propia amarga servidumbre debía capacitarlos para comprender la situación del siervo
para ser bondadosos y compasivos y tratar a los otros como ellos quisieran ser tratados. Los derechos de las viudas y los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada. Si tú llegas a afligirle y él a mí clamar, ciertamente oiré yo su clamor, declaró el Señor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Los extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y este versículo es algo muy importante para estos días en República Dominicana, en Centroamérica, en los Estados Unidos. Lo voy a repetir para que no se dejen lavar la cabeza por los políticos. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Se prohibió tomar usura de los pobres. Usura son intereses altos. Si a un pobre se le quitaba su vestido o su frazada como prenda, se le había de devolver al anochecer. El culpable de un robo tenía que devolver el doble de lo que había robado. Si se robó una vaca, tenía que devolver 2. Si se robó un chivo, tenía que devolver 2. Si se robó una asada, tenía que devolver 2. Se ordenó que se respetara a los jueces y a los jefes. Y a los jueces se les prohibió pervertir el derecho, ayudar a una causa falsa o aceptar sobornos. Oiga, si a los jueces se les prohibió aceptar sobornos. ¿Qué relevante es eso ahora para la República Dominicana? ¿Qué importante es eso para la República Dominicana? Se prohibieron la calumnia y la difamación y se ordenó obrar con bondad hasta para con los enemigos personales. Si vieres como el becerro de tu enemigo extraviado, tú se lo vas a llevar, tú lo encuentras, mira, tú eres mi enemigo, tú no te sabes de mí, pero mira, tu becerro estaba extraviado. Dios hablando, Dios hablando. Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor y llevarle sus ofrendas de gratitud y las primicias de la abundancia que Él les diera. 3 veces al año debía todo varón presentarse delante de Dios. 3 veces. Habían 3 fiestas solemnes y en esas 3 fiestas había que presentarse delante de Dios. Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. El Señor dijo, habéis de serme varones santos, dignos de ser reconocidos por un Dios santo. Estos derechos debían ser escritos por Moisés y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Se le dio entonces el siguiente mensaje de parte de Jehová. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía. Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado como el único medio de bendición. Al descender del monte, Moisés contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometieron a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Todo quedó registrado. Entonces se procedió a ratificar el pacto. Se construyó un altar al pie del monte y junto a él se levantaron 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, como testimonio de que aceptaban su pacto. Enseguida, jóvenes escogidos para ese servicio presentaron sacrificios a Dios. Después de rociar el altar con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo. En esta forma fueron repetidas solemnemente las condiciones del pacto y todos quedaron en libertad de decidir si querían cumplirlas o no. Antes habían prometido obedecer la voz de Dios, pero desde entonces habían oído pronunciar su ley y se habían detallado sus principios para que ellos supieran cuánto abarcaba este pacto. Nuevamente el pueblo contestó a una voz: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, roció al mismo libro y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Eso me recuerda cuando Jesucristo en la mesa de la cena, de la última cena, dijo: esta es la sangre de qué? Del nuevo pacto que por vosotros es derramada. En el primer pacto, que es el que estamos leyendo ahora, esta fue la sangre que se derramó, la sangre del pacto de Dios con la nación de Israel. Pero ahora esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Ahora se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la soberanía de Jehová como rey. Moisés había recibido el mandato: sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová. Mientras el pueblo oraba al pie del monte, estos hombres escogidos fueron llamados al monte. Los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel. Y Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y grandeza. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No contemplaron la deidad, pues vieron la gloria, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Moisés y Josué, su ministro, fueron llamados entonces a reunirse con Dios. Y como habían de permanecer ausentes por algún tiempo, el jefe nombró a Aarón y a Hur para que, ayudados por los ancianos, actuaran en su lugar. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Durante 6 días, la nube cubrió el monte como una demostración de la presencia especial de Dios. Sin embargo, no dio ninguna revelación de sí mismo ni comunicación de su voluntad. Durante ese tiempo, Moisés permaneció en espera de que se le llamara a presentarse en la cámara de la presencia del Altísimo. Se le había ordenado: sube a mí al monte y espera allá. Y aunque en esto se probaban su paciencia y su obediencia, no se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para él un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina ni soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen de su corazón, la meditación y la oración antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Hacedor. El 7º día, que era sábado, Moisés fue llamado a la nube. Esa espesa nube se abrió a la vista de todo Israel y la gloria del Señor brotó como un fuego devorador. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte
Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Los 40 días de permanencia en el monte no incluyeron los 6 de preparación. Durante estos 6 días, Josué había estado con Moisés y juntos comieron maná y bebieron del arroyo que descendía del monte. Pero Josué no entró con Moisés en la nube, permaneció afuera y continuó comiendo y bebiendo diariamente mientras esperaba el regreso de Moisés. Pero este ayunó durante los 40 días completos. Durante su estadía en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera especial. Hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, fue el mandato de Dios. Por tercera vez fue ordenada la observancia del sábado. Señales para siempre entre mí, los hijos de Israel, declaró el Señor, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios. Y era posible que el pueblo creyese que, debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios, y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Para evitarles este error, se les dio la amonestación. Ni aún la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Desde entonces en adelante, el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente de su rey. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y el lugar será santificado con mi gloria. Fue la garantía dada a Moisés. Éxodo capítulo 29, versos 43 y 45. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le dio a Moisés una copia del decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedra, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual una vez hecho iba a ser el centro visible del culto de la nación. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Hasta aquí concluye el capítulo 27, la ley dada a Israel. ¿Preguntas, comentarios? Voy a aprovechar, hacer el primero. Más de una vez Adelante. escuchamos a personas decir, no, eso lo escribió Moisés, y eso a ley ya le escribió Moisés, y por eso es que ya eso no vale después que Jesús murió, porque ya no vivimos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Y siempre les explicamos y le buscamos en la Biblia qué es el nuevo pacto, qué es el antiguo pacto, y que eso fue escrito, la Biblia dice que fue escrito por el dedo de Dios. Y algunos pseudo cristianos dicen, no, pero ¿cómo sabemos que fue el dedo de Dios? Porque Moisés lo dice. Y yo le digo siempre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si desde un principio se explica que 2 veces Dios escribió, la segunda vez ordenó a Moisés que tallara las tablas de piedra, pero 2 veces explica la Biblia que Dios lo escribió con su propio dedo, que son una de las 3 veces que Dios escribió con su propio dedo en este mundo.
Y la gente siempre duda, la gente no, porque eso fue Moisés, que eso no tuvo que ver. O sea, ¿hasta dónde va a llegar la incredulidad humana? Que duda hasta de la misma palabra de Dios. Mira qué pasa. Hay gente que incluyen el prestigio personal en lo que creen. Uno siempre debe estar dispuesto a escuchar nuevas propuestas, siempre y cuando estas estén basadas en un así dice Jehová. Hay que tener mucho cuidado con los así dice Jehová, y uno tiene que conocer bien las escrituras para poder, y esto es un paréntesis dentro de lo que estoy diciendo. Ustedes recordarán en Lucas 4, del 9 al 12, es parte del relato de la tentación de Cristo, cuando Jesucristo fue al monte y fue tentado. En las primeras dos tentaciones, Jesucristo responde con un así dice Jehová. Satanás hace su propuesta: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. En la segunda de las tentaciones que relata Lucas, que es la tercera, creo que en la de Mateo, lo lleva a un monte muy alto y le dice que lo adore, y Jesucristo le responde: escrito está, el Señor tu Dios adorará y solo a él servirás. Y en la tercera tentación, según relata Lucas 4, en el capítulo 4, le dice, los lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate, y le cita 2 versículos del Salmo 91. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Satanás le utiliza la Biblia para tratar de confundirlo, de equivocarlo, de hacerlo caer. Pero Jesucristo conoce no solamente el texto, Jesucristo también conoce el espíritu de lo que está escrito ahí. Porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a los santos hombres de Dios. Y entonces Jesucristo le dice: escrito está. O sea, les responde al escrito está de Satanás, que está escrito de verdad en Salmo 91. Le responde con el versículo 12 del Salmo 90, con Deuteronomio capítulo 6, creo que verso 36, no recuerdo bien, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no es solamente que esté escrito, es que lo que está escrito tiene que cumplir tiene que coincidir con todo lo que está escrito en la Biblia. No nos está permitido tentar a Dios. Si Dios no te mandó a hacer algo, no vayas pensando que Dios te va a proteger porque tú fuiste porque te dio la gana. Porque eso es presunción. Eso es presunción. Ahora, si Dios te mandó, ve aunque haya peligro. Porque Dios, si te mandó, te va a proteger. Porque muchas veces hay gente a quienes Dios no envía. Entonces, ¿qué resulta? Todo lo que Moisés escribió lo fue inspirado por Dios. Moisés subía, se reunía con Dios. Entonces, no era que Moisés subía a un monte y lo que estaban era la nube común y corriente y el solazo y esa cosa. No. Moisés entraba en la nube y escuchaba a Dios. Moisés entraba cuando el tabernáculo se hizo. Moisés entraba en el tabernáculo y escuchaba a Dios. Y era Dios quien le decía lo que tenía que escribir y comunicar al pueblo. Las leyes que dio Dios a Moisés sobre los siervos eran las leyes más avanzadas que habían en su tiempo sobre los siervos y los esclavos. Las más avanzadas. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, para nada. Pero eran las circunstancias en las cuales el mundo vivía en ese entonces. Y Dios trabaja a la gente en las circunstancias en que están y los va llevando, los va evolucionando. Entonces, y no me refiero a la evolución de Darwin, va evolucionando en cuanto a cuestiones sociales, los va moviendo. Pero eran las más avanzadas en ese entonces. Cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel, se escuchaba como truenos, estruendo de muchas aguas, y se escuchaba, según dice la Biblia, de una forma completamente audible, de una forma que intimidaba. Y por eso el pueblo le dijo a Moisés: no, Moisés, ve tú y hablas con él y tú no dices lo que él dijo, porque para ellos era muy atemorizante. Hay personas y que para dicen nosotros que lo sería también.
para nosotros Claro, lo sería también. claro, pues A imagínate mí, tú. a mí que me lo mandan a decir por email, por WhatsApp, pero así directamente. Es que el estar ante la presencia de Dios sin estar preparado es terrible. Hay gente que dice, no, que yo me soñé, que yo sentí. Y digo, señores, espérense, eso no es así. Yo siempre le pregunto, ¿qué tú cenaste? Porque la gente me dice que yo me soñé, yo siempre digo, ¿qué tú cenaste? Porque no es lo que tú sueñes, es que dice la Biblia, porque ahí tenemos escrito está Exacto, a la ley del exacto. testimonio, que no tú haré conforme a esto no le ha amanecido. Si la Biblia Vale, dice, vale. si la palabra dice, tenemos el escrito de profecía, tenemos la Biblia, vamos a analizar eso a la luz de la Biblia, y si a la luz de la Biblia pasa, ok, pero es lo que yo le digo a la gente, Exactamente, no te desesperes, tómalo con calma, que eso no es así, esas prisas son peligrosas. Si hasta el mismo Satanás cita la Biblia, ¿en qué estamos? Tenemos que tener cuidado. exactamente. Hay que tener mucho cuidado porque te cita la Biblia. De hecho, la mayoría de los grupos religiosos están citando la Biblia. Hay un caso que yo vi en estos días de una joven predicadora norteamericana que dice que hay que ponerse su joya porque en Isaías capítulo tal dice Jehová te dio anillo de tal cosa, que este que lo otro. Y unos jóvenes de la iglesia me lo dijeron. Entonces yo le dije, ahora vete al versículo 15 de ese capítulo. Y el versículo dice, y te ensoberbeciste a causa de esta cosa y abandonaste el buen comportamiento. O sea, no es solamente que te diga, tú tienes que seguir leyendo y entender completamente lo que te está diciendo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, quisieron escuchar o utilizar eso para decir que se pueden usar joyas porque les gusta usar sus aretes y sus cosas, pero no siguieron leyendo el capítulo y no encontraron donde dice, pero te soberbeciste, dejaste el decoro, te volviste orgullosa, por eso, por estar usando joyas. Entonces, la gente va a terminar creyendo y haciendo lo que quiera. Anoche yo estaba escuchando un sermón de el pastor Esteban Bora. A mí me encanta Esteban Bora, porque aunque hay gente que lo acusan de ser como extremista, pero para mí es centrado. Él te dice esto es así, 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 y te va diciendo las evidencias. Y él estaba diciendo, hay mucha gente en la iglesia adventista, hay mucha gente en la iglesia adventista ahora. Y realmente lo que dice lo que dice el espíritu de profecía es que mucha gente se va a ir. Van a venir más con el fuerte pregón, pero mucha gente se va a ir. ¿Por qué? Porque no fueron santificados por el estudio de la palabra y que pusieron por encima sus propios intereses y sus deseos en lugar de querer hacer la voluntad de Dios, de ser transformados. Decidieron asimilarse, ser más semejantes al mundo que ser semejantes a Cristo. Ese es el quid del asunto. Ser semejantes a Cristo y no ir a nuestro propio parecer, sino a lo que Cristo, Exactamente. Jesús nos indica a través de la santa palabra. La Biblia no se contradice, yo siempre lo digo a la gente, la Biblia no se contradice. Ahí dice eso, sigamos leyendo, porque con un solo texto no podemos buscar un pretexto, tenemos que tener varios textos que nos expliquen las cosas. Exactamente. Un texto no hace doctrina. Un solo texto no hace doctrina. Familia, si alguien tiene algún comentario o pregunta, este es el momento. Feli, adelante. Sí, yo tengo aquí también un pequeño comentario. Está muy interesante lo que ustedes están diciendo. Y tengo aquí un comentario acerca de las ordenanzas que Dios le dejó al pueblo de Israel, y están los extranjeros. Y todos nosotros lo que han vivido y lo que están viviendo en el extranjero, saben qué es ser un extranjero. Yo sé que me entienden perfectamente. Claro ¿Qué es que ser un sí. extranjero? Cuando tú vives en un país que no es el tuyo y cuando tú te has sentido discriminado porque eres de otra nación. Sobre todo en los países europeos, ahí es que se nota, porque nosotros como dominicanos, hablan los dominicanos somos un poquito, algunos más claritos que los haitianos, nuestros hermanos haitianos que están ahí pegados. Pero nosotros, para otras naciones, somos negros todos. Sí. Y nosotros privamos de blanco, pues nada más tenemos que vernos la nariz y bombolona también. Entonces, sí, es así.
Y es una realidad, mire, es una realidad que es tremenda. Nosotros tenemos el asunto de los haitianos y es verdad que sí, que no queremos, porque la historia nos ha enseñado mucho odio, nos ha enseñado a odiar, la historia nos ha enseñado a odiar, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Incluso lo vemos en los mandamientos metidos los extranjeros ahí, en los 10 mandamientos. Hasta el extranjero que está dentro de tu cuerpo. Exacto, la importancia que Dios le da al extranjero. Y cuando Sí, tú lo sí, vives en tu sí. propia sangre, lo que es ser discriminado porque tú eres de tal nación y tú echas para allá, vete para acá, eso es terrible. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que cuidar ese asunto de los haitianos, sobre todo que nos ha tocado a nosotros tener frontera con otro país. Debemos Sí. ser cuidadosos porque el Señor lo toma muy, muy en cuenta ese asunto del cuidado al extranjero. Aunque no nos guste mucho, nos guste poco, pero hay que cuidar eso. Yo creo que hay una declaración de la Iglesia Adventista que trata ese tema. Lo tengo que buscar en el libro de declaraciones de la Iglesia Adventista, donde habla de que hay que tratar bien al extranjero. Está escrito eso, la iglesia, o sea, no solamente está aquí como leí en la Biblia, y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo también he sufrido discriminación. La sufrí en los Estados Unidos cuando vivía allá, y aunque no viví en Europa, pero me tocó trabajar para Europa, 16 años me tocó trabajar para la Unión Europea. Y yo sé lo que es la discriminación. Le voy a dar, no sé si le hice esta anécdota. Una vez estamos en un curso en Bruselas y están enseñando algunas cosas en la sede de la Comisión Europea, y me ponen a mí en un team con un británico, cuando eso los británicos eran de la Unión Europea, y, y hacen las preguntas. Ustedes van a responder tales y tales preguntas. Ok. Entonces yo le digo al británico, mira, esto, de acuerdo a lo que hemos estudiado, esto debe ser así, así, así. Hasta el británico dijo que no estaba de acuerdo. Y levantó su mano y dijo, yo voy a hacer una presentación aparte porque no voy a hacer la mía con este señor. Ok. Él hizo su presentación, porque yo soy negrito. Él hizo su presentación. Después yo hice la mía inmediatamente. El profesor le dijo, ok, diga usted su presentación. Entonces yo le explico, mira, esto debe ser así, 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 así. Y el profesor me dijo, usted tiene la razón, es como usted dice. Si el británico hubiese concordado conmigo, lo hubiese salido ganando también. Pero no. Y luego una señora, una joven señora embarazada, Marimet, todavía recuerdo su nombre, cuando terminó esa sesión del curso, se acercó a mí y me dijo, perdónanos, perdónanos. Porque ella vio el racismo y la ofensa racial en la actitud de ese señor. Entonces, la Biblia y la iglesia, siguiendo precisamente el mandato bíblico y basada en el mandato bíblico, dice, no maltrates al extranjero. Y no solamente lo dice aquí, donde lo acabamos de leer. Varias partes de la Biblia lo dicen. Al huérfano, a la viuda, al extranjero, tienes que proteger. Y, no es y ahí entonces se establece una gran diferencia entre el gentío que hay en la iglesia ahora. Porque dentro de nuestra iglesia hay muchísima gente que son anti-haitianos y son xenófobos, que odian a los extranjeros, los odian. Y se dejan llevar de toda la basura que dirigentes políticos están diciendo para sacar beneficio del odio y ese tipo de cosas. No odiarás al extranjero. Ahora, nosotros no le podemos decir al gobierno, como iglesia, no le podemos decir al gobierno, tú no puedes hacer eso, tú no puedes prohibir la entrada de la migración, eso es de la migración, inmigración, eso es un problema del gobierno. Por eso hay separación de iglesia y Estado. O sea, yo como individuo, como cristiano, no maltrato al extranjero, ni a la viuda, ni al huérfano, ni a nadie. Pero el gobierno no es la iglesia, no es Dios quien dirige el gobierno. El gobierno lo dirigen los hombres. Y entonces es a ellos que le corresponde y ellos deciden lo que van a hacer. Nosotros sí podemos decir, no estamos de acuerdo con eso, no maten a esa gente.
pero el gobierno tiene su responsabilidad. Y por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Había muchos problemas políticos, sociales, económicos en el tiempo de Cristo. Pero Jesucristo, consciente, porque lo iba a llevar sobre sí mismo, él sabe que el principal problema del ser humano no es la economía. El principal problema del ser humano no es la política, no es social. El principal problema del ser humano es el pecado. Todo lo que está sucediendo en el medio ambiente, con las migraciones. Hay 270 millones de personas en este momento moviéndose alrededor del mundo buscando un mejor lugar para vivir. 270 millones de personas. Entonces, son los gobiernos que tienen que tomar sus decisiones, los pueblos, no la iglesia. La iglesia lo que hace es hacer lo que Jesucristo haría. Yo voy a ayudar al que está necesitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con dejarse arrastrar. Lo que Dios dijo, mide la calidad de tu fe, de tu obediencia. Se mide a través de lo que Dios dijo y cómo tú reaccionas a eso que Dios ha dicho. Eso es muy cierto, y permíteme que agregue un poquitico más. A la iglesia que nosotros asistíamos, iban personas de todos los países, hermanos que llegaban de aquí de República Dominicana, de todos los países, y de África también. Los africanos pasan lo mismo, tienen que pasar por una patera, llegar, cruzar el estrecho y hacer una base de cosas para meterse a Europa. Pero esos hermanos que llegaban a nuestra iglesia, todos éramos uno, recibidos con un amor, con un cariño, con un trato, señores, porque la gente llega desesperada, con hambre literalmente, sin ropa, sin zapatos, y se le tiene que dar acogida, no importa la nacionalidad que sea, no importa. Nosotros nos mirábamos eso. Todo el que venía, y por eso siempre estaba la iglesia llena de gente, porque le dábamos comida de todo lo que necesitaban, como uno buenamente podía hacer. Porque eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que hay que hacer, no importa quién sea. Hay muchos cristianos diciendo, no le den nada, échenlo. Hay muchos cristianos diciendo eso. Digo, cristianos entre comillas. Hasta antes de salir de República Dominicana y dar una vueltita por ahí, yo entendía que eso era un problema de Haití y República Dominicana. Después vi que era de Argentina y Bolivia, de España y Marruecos, de otros países de África con otros países de África, aquí en Estados Unidos con los mexicanos. O sea, me di cuenta que el problema no es solamente un problema nacional en República Dominicana, sino que es un problema en todo el mundo. Y como si todo esto fuera poco, en la iglesia se vive, porque yo lo he vivido en la iglesia aquí también. Exacto. Es triste, pero es un problema serio. Es un problema muy serio en el cual carecemos de amor. Y es como dices tú, Humberto, el problema no es económico, no es social, el problema es el pecado. Simple y llanamente no cumplir las leyes de Dios, lo que Dios estableció para los hombres es el problema hoy en día. Exacto. ¿Alguna otra persona más? Pregunta o comentario? Este es el momento, señores. Perdónenme, yo quería comentar, es que a mí eso mano, mira, ese tema, ese puntico de los extranjeros, mira, yo quería recordarle, no sé si ustedes aquí en República Dominicana lo pudieron vivir o ver, mejor dicho, ver, cuando salieron toda esa gente huyendo de Siria, que salieron huyendo y se metieron en Europa, y venía un padre corriendo con su niño porque las fronteras europeas cerraban, pim, pim, pam, mandándole todos los militares. Y había una periodista haciendo su reportaje y había un papá que venía con su niño corriendo y le metió el pie para que se cayera. Eso fue terrible, Dios mío. Esa mujer, así salió en la prensa y está por ahí grabado, ¿eh? Cuando ella le mete el pie. La botaron del trabajo. Sí. Le metió el pie, el pobre se fue, hombre, con el niño. Ay, Dios mío, ay, no, mira, eso yo no, mira, de verdad que aterra. Eso da, si aquí vivimos el problema de los haitianos, para allá hay que se ven cosas terribles. Cuánto sufrimiento, Señor, pero bueno, Dios obrará en su misericordia. Amén. Amén. Sí.
Si no tienen ninguna Bien. otra pregunta o comentario, creo que podemos dar Terminamos, voy a cenar. de hoy. Seguimos con el capítulo 28 la próxima semana, la idolatría en el Sinaí. Sí. Eso quiere decir, no te lleves mucho de las declaraciones que hacemos, que hoy somos fieles y mañana estamos caídos en el pecado. Cuando leí ese título, usted. Oramos entonces. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu palabra. Cámbianos, necesitamos un nuevo corazón, Señor. Cámbianos, te lo ruego en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que tengas una feliz semana. Nos vemos el jueves con nuestro tema. Buenas noches. Con nuestros temas interesantes. Buenas noches, familia. El próximo miércoles, miércoles profético. Que Dios le bendiga. Dios quiere, por lo menos toque la oración. Es que estaba hablando una viuda, murió su esposo en estos días, mi hermana de la iglesia, y estábamos dándole un poco de consuelo, porque así es. Esta es la obra. Toque la bendición de la oración. Así que feliz semana para todos. Feliz semana. Nos vemos.